Programa 38. La vida y sueño. En este programa mostraremos las principales características de los siglos de oro y del teatro barroco y una obra representativa del periodo, La vida y sueño. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño. En este programa conoceremos algunas características de uno de los géneros más importantes del llamado siglo de oro de la literatura española, el teatro barroco. Don Pedro Calderón de la Barca es uno de los representantes más importantes de este género. Los invito a conocer algunos aspectos de una de sus obras más conocidas, La vida es sueño. Aunque primero, observemos la siguiente cápsula. Durante los siglos XVI y XVII, la monarquía española recibió grandes riquezas provenientes de sus colonias en América. A este periodo se le conoce como Siglo de Oro, porque en él alcanzaron un gran esplendor la música, la literatura, la pintura y la arquitectura. En el caso de la literatura, ese auge se apoyó en la imprenta, que fue introducida en España desde 1472. De los autores más destacados del teatro barroco están Lope de Vega, Miguel de Cervantes, Pedro Calderón de la Barca y Juan Ruiz de Alarcón. Una de las reglas que Aristóteles determinó para este género fue la unidad de tiempo, acción y lugar, es decir, contar un solo suceso que ocurre en un momento y espacio determinado. A partir de Lope de Vega, el tiempo se extendió más allá de un día y la acción se fragmentó en subtramas que podían desarrollarse en lugares distintos. Los temas recurrentes del teatro barroco eran el honor y la honra. Si se pierde el honor, lo justo es recuperarlo con venganza y sangre si es necesario. Y el amor, donde la conquista de una dama por el galán, o a la inversa, fue el eje de numerosas comedias. Los personajes más comunes en las obras del siglo de oro eran el galán y la dama, para quienes la promesa de matrimonio y la sinceridad eran los valores más importantes, y el personaje gracioso que daba un toque ameno y divertido a la comedia. Para conocer más sobre los autores del siglo de oro y el contexto de esa época, hemos invitado al profesor de teatro Miguel Flores. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿A quiénes se le consideran los principales autores de teatro del siglo de oro? Bueno, a los principales autores del teatro del siglo de oro que conocemos, los más importantes son 4, los más conocidos. Calderón de la Barca, Lope de Vega, Tirso de Molina y Juan Ruiz de Alarcón. Pero eso no quiere decir que sean los únicos. Hubo muchísimos escritores que desafortunadamente no tenemos las ediciones a la mano, pero hubo una cantidad enorme de autores de teatro, poetas que vivieron en el siglo de oro español, ese siglo de oro que entendemos que inició en 1492 y que terminó con la muerte de Calderón de la Barca en 1681. O sea que en principio deberíamos hablar de los siglos de oro y no del siglo de oro, ¿no? Porque fueron casi 3 siglos de una enorme producción literaria que nos llega hasta nuestros días y que sigue siendo muy importante porque nos habla de cosas que nos interesan, ¿no? Por eso hablamos del teatro clásico, ¿no? ¿Sí? ¿Cuáles son las obras más representativas del teatro barroco? Bueno, sin duda una de ellas, y también una de las más conocidas y de las más representadas en nuestro país, es La vida y sueño, de Calderón de la Barca, ¿no? Una obra que versa sobre asuntos del poder, sobre la identidad, sobre la búsqueda de la felicidad inclusive. Una obra muy, muy compleja, muy rica, escrita con un lenguaje extraordinario, lleno de metáforas de las que Calderón era maestro. Esa es una de ellas. La otra es Fuente Ovejuna, que también ha sido muy representada en México, de Lope de Vega.
Asimismo, El Caballero de Olmedo, que es una gran obra de Lope de Vega. Y también otra obra que ha sido muy representada en México es Don Gil de las Calzas Verdes. El maestro Héctor Mendoza hace muchos años hizo una puesta en escena que es inolvidable, ¿no?, a propósito de esta obra. También está El Mágico Prodigioso del mismo Calderón, que se refiere al Fausto español. Es la historia del hombre que vende su alma por el amor de una mujer, ¿no? Es un mito extraordinario. Y también otro de los mitos extraordinarios del teatro español es el del Don Juan, sin duda, que está en el Burlador de Sevilla de Tirso. Y bueno, pues esas quizás sean las más conocidas también. Bueno, de Juan Ruiz de Alarcón tenemos Las paredes oyen, que también es una obra que se ha representado mucho en México. No con tanta asiduidad como deberían ser presentadas, ¿no? Creo que el teatro del siglo de oro español merecería más puestas en escena, porque es el teatro que está escrito en nuestro idioma, ¿no? Y es nuestra raíz lingüística, ¿no? ¿Mm? Escuchar música y salir con mis amigos al parque. Estudio, hago tarea, veo la tele, hago ejercicio. En escuchar música y salir a fiestas con mis amigos. Jugar fútbol, escuchar música y ver la tele y hacer un poco de tarea. Tarea, oigo música y navego un rato por internet. Tratemos de imaginar cómo eran las ciudades de los siglos XVI y XVII en España y cuáles eran las diversiones más populares. El teatro fue el principal espectáculo, pues parte de las riquezas que llegaban a España se utilizaban para las producciones teatrales. Las obras eran representadas en teatros conocidos con el nombre de corrales. Los comerciantes pudientes se colocaban delante del escenario, en bancos de madera. Los de clase media, conocidos con el nombre de mosqueteros, detrás de ellos, de pie. Las autoridades y las mujeres se acomodan en la cazuela, una especie de gran palco situado sobre la puerta de entrada, mientras que los nobles y los ricos alquilaban, para sus familias, los aposentos en las fachadas laterales. El Corral del Príncipe, en la Plaza de Santa Ana, era el teatro más conocido en esos tiempos. Cuando la obra gustaba, los espectadores aplaudían ruidosamente, algunas veces sobornados por los mismos autores de las obras. Si la obra no gustaba, los mosqueteros lanzaban gritos y silbidos, llegando incluso a arrojar huevos, frutas y verduras en mal estado. Era un poeta cojitranco y valentón, corto de vista, tan rápido de ingenio y lengua como de espada, famoso en la corte por sus buenos versos y su mala leche. Así se describe en una novela de aventuras al poeta Francisco de Quevedo. ¿Cómo era la relación entre los principales autores del barroco español? Bueno, había muchos modos de relacionarse. Existieron muchísimas justas poéticas donde todos los autores presentaban sus obras de teatro, sus poemas, y en ese transcurso hubo muchas amistades, como la de Quevedo y Lope, pero también hubo muchas enemistades como la de don Luis de Góngora y Lope, o como la del mismísimo Cervantes con Lope, aunque en algún momento Cervantes y Lope llegaron a ser buenos amigos, y lo sabemos por lo que escribieron de ellos mismos, sobre ellos mismos. Entonces, en algún momento dado, Cervantes llama a Lope de Vega el Fénix de los ingenios, ¿no?, por ejemplo, y después en alguna carta Lope de Vega denuestra a Cervantes, ¿no? Quiere decir que en algún momento se pelearon, ¿no? Pero creo que se reunían en este tipo de grupos poéticos, pero también había muchísimas pugnas, ¿no? Sobre todo por asuntos de poder, ¿no? Porque había necesidad de estar más cerca de la corte algunas veces, y algunos podían, otros no, pero entonces quien más categoría poética tenía, lo podía lograr. Don Luis de Góngora fue uno de ellos, igual Quevedo era una gente muy cercana a la corte, Lope no, pero creo que era un asunto de pequeñas mafias, ¿no?
Unos se reunían para hablar bien de otros y otros se reunían bien para hablar mal de otros, ¿no? En fin, era una cosa muy, muy común que creo que sigue existiendo en la actualidad, ¿no? Agradecemos sus aportaciones. ¿Sabes de qué trata La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca? Presta atención a la siguiente cápsula. La vida es sueño trata de la desafortunada vida del joven Segismundo, un príncipe de Polonia que ha permanecido encerrado toda su vida en un castillo, debido a que su padre, Basilio, cree que lo destronará. Segismundo tiene conocimiento del mundo y de las ciencias de los hombres a través de la única persona con quien mantiene contacto, Clotaldo, quien hace las veces de tutor. Después de un tiempo, su padre, el rey, decide ponerlo a prueba para saber si será un buen mandatario o si, por el contrario, se cumplirá lo marcado en las estrellas y se convertirá en un tirano que humillará a su padre. Narcotizado, Segismundo es trasladado a palacio. Al despertar, rodeado de los lujos y atenciones del Palacio Real, se sorprende y llega a pensar que todo se trata de un sueño. Cuando Segismundo se entera de que es el príncipe heredero a la corona de Polonia, su comportamiento es ruin y violento, por lo que el rey Basilio lo envía de nuevo a su prisión. El pueblo, al saber que su príncipe se halla prisionero, se rebela contra el rey y libera a Segismundo, al que consideran heredero legítimo del trono. En libertad, Segismundo da muestras de una gran sabiduría que sorprende y conmueve al rey, quien le cede la corona cumpliendo las profecías de una manera inesperada. Segismundo se convierte en un rey respetuoso de la ley, sabio y generoso. ¿Alguna vez tuvieron un sueño que pensaron que era real? ¿Qué hacen para distinguir si están en la vida real o si lo que viven es parte de un sueño? Los invito a leer La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca. La pasarán muy bien con la vida y los sueños del joven príncipe Segismundo. Hasta luego.